We're live. All right. Buenas tardes. Good afternoon. Good afternoon. We will get started in about a minute. We are going to wait and see if we have more parents join. Buenas tardes. Vamos a empezar en un minuto. Voy a esperar a ver si tenemos a otros padres con nosotros aquí hoy. Good afternoon. Yeah. Okay. So we are going to get started. Good afternoon again. I will be reviewing the agenda. We have a few items, updates, and then at the end, we'll give you the opportunity to ask any questions or provide any feedback on anything you would like. Así que buenas tardes. El día de hoy vamos a repasar algunas cosas. Vamos a comenzar con la agenda. Así que vamos a repasar el horario nuevo y algunos de los cambios que hemos hecho, algunos datos que queremos celebrar, actualizaciones también, y después al final vamos a terminar con una oportunidad para darles a ustedes la oportunidad de hacer preguntas y poder contestar cualquier pregunta que tengan ustedes. So if you joined the last coffee with the principal, you should have heard already of our new schedule that got changed and that started last week. Mm-hmm. So it started last week, and if you did not join the coffee with the principal, you should have gotten this information via this 940, and we have embedded small group after each period to give students the opportunity to get the support that they need after class versus attending office hours or tutoring at the end of the day. Así que la vez pasada que tuvimos el café con la directora, repasamos nuestro horario nuevo que comenzó la semana pasada. Si no fueron parte de esa última junta que tuvimos, sí les mandamos la información también a través de Parent Square. Así que algunos cambios para repasarlos es que ahora ya las clases comienzan a las 9 de la mañana en vez de las 9:40. Y también después de cada clase tenemos una oportunidad para los estudiantes para que se queden para un grupo pequeño donde reciben como tutoría, ¿verdad? Y apoyo para poder completar sus trabajos. And the reason why we made that switch, and I mentioned it last time, is because we had about 25% of our student population who had 3 or more NPs and 46% of students who had 1 or more NP. Y la razón por cual hicimos este cambio es porque teníamos 25 de nuestros estudiantes que iban fallando 3 clases o más, tenían 3 NPs o más, y después 46% de nuestras clases de nuestros estudiantes tenían una NP o más. In addition, we had about 25 to 30% of students who were not completing their assessments. Adicionalmente, teníamos como 25% a 30% de estudiantes que no estaban completando sus trabajos. Teachers were inviting students to tutoring after class in the evening, and our students were not attending. Los maestros estaban invitando a los estudiantes después de clase, ¿verdad? En la tarde para tutoría, pero los estudiantes no estaban asistiendo a la tutoría. And our goal with this schedule change by embedding small group after each class, our goal was for more students to receive support and to actually submit their assessments and get support with the practice. Y la meta de este horario nuevo, del cambio de horario, era para poder asegurarnos que estuviéramos apoyando a más estudiantes, ¿verdad? A través de tutoría, y también para asegurarnos que los estudiantes estuvieran completando sus trabajos más frecuentemente. So we've been tracking as a school passing rates, so what percent of our students are passing week after week, so that we could identify if our changes are having any impact. And what we identified in week 8, which was prior to the schedule change, we were at 78% of our school was actually passing courses. And by week 10, we were at 85%. And week 11, which was last week, we were at 87%. So we've made a jump from 78 to 87%.
Así que hemos estado monitoreando nuestro progreso para ver también el efecto que ha tenido este horario nuevo. Así que en la semana 8, que era antes de que se tomó a cabo ese cambio de horario, 78% de los estudiantes estaban pasando 78% de sus clases. En la 10ª semana subió a un 85% y esta última semana subimos a un 87% de calificaciones con una C menos o más alto. So we're really proud of the increase that we've had in just a few weeks. So we hope that this number continues to improve and increase as we get closer to the end of the semester. Así que estamos muy orgullosas del trabajo y el progreso de los estudiantes, ¿verdad? Y hemos visto muchos cambios, ¿verdad? Positivos. Así que esperamos que ese progreso siga adelante en esas próximas semanas. We've also tracked it by grades to identify if there's a grade level that's struggling more than others. And by week 11, we've seen improvement for all grade levels. And by week 11, we identified that 9th grade was at 85%, 10th grade was at 90, 11th grade was at 89, and 12th grade was at 87. Although all grade levels have improved from week 8, our lowest grade level right now is our 9th grade at 85%. So this is the grade level that we are hoping to focus on the rest of the semester to ensure that they continue to improve. Okay. Así que también monitoreamos el progreso de cada grado, nivel de grado, ¿verdad? Y hemos visto progreso en todos los grados. Esta última semana, el 9º grado subió a un 85%, el 10º grado a un 90%, el 11º grado al 89% y el 12º grado al 87%. Así que aunque estamos orgullosas de todo el progreso que han hecho los estudiantes de todos los grados, podemos ver basado en los datos, ¿verdad? Que el 9º grado todavía está un poquito más bajo que los otros, así que ese va a ser nuestro enfoque para el resto del semestre. We also look at data by subgroup. So we are looking at our EL students and our students with disabilities. We've also seen great improvement. In week 8, they were both at about 65 and 64%. Currently, they are in week 11 at 74 and 76%, which is lower than our school-wide percentage, but definitely a huge increase from week 8. And it is the 2 subgroups that we're focusing on as well in terms of supports this semester. Así que dentro de esos datos también repasamos información de los estudiantes en grupos más pequeños. Así que, por ejemplo, con los estudiantes que van aprendiendo el inglés, ¿verdad? Donde su primer idioma no es inglés, sino que es otro idioma, empezaron en la semana 8 con un 65%, pero subieron a 76% de pasando todas sus clases, ¿verdad? Dentro de esas semanas. Y después los estudiantes que tienen un IEP o los estudiantes que tienen un tipo de disabilidad subieron de un 64% a un 74%. Así que también hemos visto mucho progreso y mucho avance, pero, ¿verdad? Podemos notar también que todavía hay más espacio para mejorar y para más progreso, así que también nos estamos enfocando en poder apoyar un poco más a esos grupos de estudiantes. In terms of our attendance, I know we were scared in terms of what that would look like this semester, given that it's virtual, given that it's difficult for students. But we are proud to state that we have a daily attendance of about 97 to 98% daily. Así que en términos de la asistencia, sé que estábamos un poco preocupados, ¿verdad? De si es que se iban a asistir las clases los estudiantes o no, especialmente en este ambiente y aprendizaje virtual, ¿verdad? Pero estamos muy orgullosas al compartir con ustedes de que ahorita 97 a 98% de nuestros estudiantes se están metiendo a sus clases virtualmente y están participando en su aprendizaje. Our students who were struggling and we were inviting in the afternoons to join us for tutoring, we had students were joining and we did not have any success with general office hours. With our small group in our new schedule, in the first week, we saw 65% of struggling students joining, which is a huge jump in comparison
to what they were attending in the afternoon. So I know now we are trying to focus on the students who are still not joining. We are connecting with the students. We are calling the parents to ensure that they can join, that they get the support that they need so that they can eventually pass their courses. Okay. Así que tenemos un grupo de estudiantes, los estudiantes que no van pasando, que tienen una NP o una C baja en sus clases, los invitamos a esos grupos pequeños después de cada clase para darles ese apoyo adicional. Así que después de esta primera semana, con este nuevo horario, queríamos compartir que 65% de esos estudiantes que van batallando lo más, ¿verdad? Que los otros estudiantes se quedaron para esos grupos pequeños y recibieron esos apoyos y esa tutoría que necesitaban. So one of the comments that it was made in the chat, and I know a few of our students named, so we have period 1, we have that small group of office hours or small group, and then we have period 3. So there is an in-between in periods. I know students who don't have small group to have like a 30-minute break. So the recommendation for students in that break is that they complete the practice at that time and that they complete their assessment. So I know oftentimes they're just sitting and waiting for their next course. What they could actually be doing is completing the practice for the class so that they don't have to do it in the afternoon, or they can get started on their assessments so that they don't pile up and they don't have to do it in that afternoon as well. Así que un comentario que notamos ahorita en el chat era acerca de, alguien comentó que a su hija se le hace muy largo el tiempo de espera entre clases, ¿verdad? Pero lo que queríamos compartir es que antes de todo, estas sesiones de grupo pequeño, ¿verdad? O de tutoría están abiertos a todos los estudiantes, estén en la clase o no, inscribidos en la clase o no, ellos se pueden quedar para recibir esa ayuda, ¿verdad? O ese apoyo adicional. También ese tiempo, en esos 30 minutos entre clase, ¿verdad? Es una oportunidad para los estudiantes para que completen el trabajo que acaban de recibir en su clase. Así que, por ejemplo, si tienen la clase de periodo 1, durante ese break, ¿verdad? Que tienen, que hagan el trabajo ahí, que se queden en ese grupo pequeño, que hagan preguntas, ¿verdad? Que lo completen, así ya no lo tienen que hacer por la tarde, no se les acumula y no se les hace muy estresante tampoco. Así que si lo planean bien, van a clase, completan el trabajo entre clases y después continúan así. Y ya para el fin del día ya acabaron con todo su trabajo que se les dio ese día. Before, the way it was, they went straight through their classes and students had to do the homework, their tests, their assessments in the afternoon. And because it was left at the end of the day, we saw a very low submission rate in assessments and practice. So the goal and the hope would be not only for students who need support to get the support after the class, but for students who are not in those courses to have the opportunity to complete the homework then and there. Antes, en el otro horario, los estudiantes iban clase tras clase tras clase y después tenían la responsabilidad de ellos de completar todos sus trabajos, sus tareas, sus exámenes ya por la tarde después de clase. Y lo que vimos y notamos es de que, porque era hasta el final del día, no lo estaban haciendo, no lo estaban completando y no lo estaban entregando porque ya para ese entonces o bien se los olvidó, ¿verdad? Lo que acababan de aprender o ya estaban cansados, así que lo seguían dejando hasta el próximo día y después no lo estaban haciendo. Okay, so someone asked, I don't think it's related to these groups, but someone asked, when are students returning to school? We still do not have a return date. We're receiving guidance. And as of now, I know we are virtual until the end of the semester, but we are planning for hybrid in spring, but we don't have a set date yet. Alguien había preguntado una pregunta que no es necesariamente relacionado a esto, pero querían saber cuándo es que vamos a regresar a la escuela. Así que hemos determinado y decidido que vamos a continuar virtualmente para el resto del semestre, pero nos estamos preparando para estar listas para poder regresar, transicionarnos a un modelo hybrid, ¿verdad? Para la primavera, el próximo semestre. Así que todavía no sabemos cuándo, pero nos estamos preparando para estar listos ya que nos avisen. Before I continue with more updates and information, are there any questions about our new schedule, our groups, or anything else that I just reviewed?
Así que antes de continuemos con más información, queríamos darle la oportunidad que hagan preguntas acerca de la información que acabamos de repasar, incluyendo el nuevo horario, los grupos pequeños, cualquier otra cosa. So wait about a minute. Me voy a esperar un minuto a ver si hay algunas preguntas y si no voy a seguir con la información. Okay, so I'll continue, and if there are questions, I will answer them as we go. Voy a continuar y si miro preguntas, las contestaré. So I just want to share a little bit about our seniors and updates. Currently, we're very proud to say that we have 75% of our senior class that is UC eligible. We have 97% of our senior class that is Cal State eligible. And we've had about 30% of students who have already applied and submitted their application. So that's huge, especially in this setting. It is very difficult to support our students virtually with applications, and we've been able to submit 25 out of those 84 applications so far. Also, last week, we had a college review session night where students had the opportunity to get support with their essays, their questions from one of our staff members. And we had 89% of seniors who signed up attend. Okay. Así que queríamos darles ahora información y celebrar algunos de los logros de nuestros estudiantes del 12º grado, de nuestros seniors. 75% de nuestros estudiantes en el 12º grado son elegibles para poder aplicar a una escuela Universidad de California. Significa que tienen un promedio académico de un 3.0 más alto, así que ese es un gran logro. Y también 97% de nuestros estudiantes son elegibles para aplicar a las escuelas Cal State, así que las escuelas estatales. Y aparte de eso, 30% de esos estudiantes ya han entregado sus aplicaciones, así que ya han aplicado a esas universidades. Últimamente, la semana pasada, tuvimos una semana dedicada enteramente a ayudar a los estudiantes a repasar sus ensayos, a repasar sus aplicaciones y todo eso. Así que tuvimos un porcentaje de 89 estudiantes de los que se apuntaron, 89% asistieron sus citas con un adulto para que les dieran como comentarios y les dieran sugerencias de cómo fortalecer sus ensayos y también poder avanzar en el proceso de aplicar al colegio y la universidad. Así que estamos muy orgullosos de todos esos logros. Before I continue, I want to just discuss and just answer a few comments. I know a few parents have said that a parent said that they like the new schedule. I had a few parents who mentioned that they prefer that their son or daughter remains at home. And I just want to let you know that in the spring, when we do start hybrid, whenever that is, we are going to start with recommendations. We're going to start with small groups and eventually increase. So we'll start probably with a 10% of students, 20, then 45, then 50, until we can get up to 100. But in the smaller percentages, we will be recommending students that should come based on their academic performance. However, at the end of the day, it is a parent choice. So we will let you know that we recommend that they come due to performance. But at the end of the day, you have the choice. If you don't feel comfortable, you should not send your son or child to our school. Así que vimos algunos comentarios y preguntas acerca de la transición a un modelo híbrido, ¿verdad? Y poder, el proceso de regresar en persona. Así que queríamos recordarles y avisarles de que cuando empecemos esa transición, vamos a empezar con un grupo pequeño, así que con 10% de los estudiantes y después 20 y poco a poco vamos a crecer, ¿verdad? Aumentar la cantidad de estudiantes en la escuela hasta que lleguemos a un 100%. Pero lo que sí queríamos darles a saber es de que vamos a recomendar y escoger a los estudiantes basado en lo que vemos, basado en cómo hicieron los estudiantes este semestre virtualmente, identificando a los que necesitan más apoyo, pero al fin del día va a ser decisión de la familia y de los padres, ¿verdad? Si es que ustedes quieren que vengan en persona sus estudiantes o no. Can you help me with Gloria's? Let me just answer a question for a parent on attendance. Así que Gloria preguntó en términos de los mensajes de ausencia que ha recibido equivocados y notificaciones que su estudiante estuvo ausente cuando en realidad estuvo presente. Si me puede avisar quién es su estudiante, podemos
verificar esa información, podemos verificar esa información, le podemos llamar y podemos clarificar eso con usted, pero sepa que estamos tomando asistencia y mandando esos mensajes después de la clase, ¿verdad? Y también después del grupo pequeño. Así que si a su estudiante le toca quedarse para el grupo pequeño, quizás también está recibiendo un mensaje de eso si es que nos está quedando. Y la otra cosa que puede pasar es que si el estudiante se mete a la computadora y el maestro llama su nombre y el estudiante no dice presente o no escribe en la computadora, tal vez puedan marcarlo que no es ausente, eso puede ser una equivocación. Si tiene preguntas, por favor nos puede dar el nombre del estudiante y le podemos llamar. Ok, así que quizás algo con el número, pero si nos da el nombre de su estudiante, podemos verificar el número y confirmar esa información. Okay. So the next thing, I just want to go over some important updates, and then at the end, I'm more than willing to answer any other questions that you have. So just some important upcoming dates and events. On October 30th, which is this Friday, we will be sending progress report cards home. So you should be able to get them next week and see how your child, your son or daughter is doing. If they are struggling, if they're failing, please connect with the school so that you could be aware of how to support your child. I know we've been communicating with parents, our counselors, our TAs, and we're informing parents if our students are struggling, if they're not attending class, if they're not attending small group sessions. So we're trying to give you all that information. But if you receive that report card and you feel that you have not gotten the appropriate or the information that you need to support your child, please connect with us. Okay. Así que queríamos avisarles que vamos a mandar las calificaciones por correo este viernes, así que las deberían de recibir la próxima semana. Si tienen alguna pregunta, por favor, llámenos, comuníquense con nosotros y podemos darles a saber el progreso de su estudiante y contestar cualquier pregunta que tenga. Okay, so let's see, Maria Chuk, we are at the school site. Thank you, Wendy. Appreciate the comment. Several times during class, but he called the office. María Chuk, si estamos en la oficina, así que puede llamar a la oficina y se puede comunicar con nosotros. And then if the Wi-Fi crashed and you called the school site, it should have been fixed. But if you give us the name of the student, we can verify and ensure that that is fixed as well. Okay. Así que alguien comentó que el Wi-Fi, el internet no funcionó y que llamaron a la oficina y le mandaron correo electrónico a los maestros, pero todavía lo están marcando ausente. Si se comunican con nosotros o nos dan el nombre del estudiante aquí, podemos corregir la asistencia, no se preocupen. Okay. So just some important, I mentioned October 30th, we will be mailing out progress report cards. You can also see their grades on PowerSchool if you have a login. November 11th, there is no school for students. And they also have the week of November 23rd to 27th off. Okay. Así que como comentamos, vamos a mandar las calificaciones por correo este viernes, pero también si tienen su cuenta de PowerSchool, ustedes pueden ver las calificaciones de los estudiantes en cualquier momento a través de PowerSchool. Y para darles a saber también que el 11 de noviembre no hay escuela, es un miércoles, y también la última semana de noviembre, que viene siendo el 23 al 27, tampoco hay clases. So someone asked, why are the alguien hizo la pregunta de que por qué son diferentes las calificaciones que recibe por correo, quizás a lo que ve usted en Parent School. La respuesta es que recuerde que las calificaciones que uno está viendo o que recibe usted por correo, ¿verdad? Quizás el día que las recibe usted, ya han subido las calificaciones o han bajado, porque las calificaciones pueden subir y bajar, ¿verdad? De un día a otro se puede decir. Así que lo más reciente y lo más actual sería lo que está en PowerSchool. Lo que le mandamos en Parent
where cada semana viene siendo lo que tiene el estudiante en ese momento. Yeah, so a parent asked about the report cards they receive at home versus what's in Power School. Our students take assessments weekly and bi-weekly, so our grades fluctuate from one day to the other. They can fluctuate from like a Monday to a Friday. So the most accurate information is in Power School because the data we print report cards, you may get them 4 days later. And 4 days later, a student may have taken a test and their grades may have increased or decreased. So the most accurate is in Power School, but we do send report cards by mail every 5 weeks. Someone mentioned that their tablet doesn't work. You can come into the school site, bring the tablet, and we will give you either a Chromebook or a tablet for the student. Alguien comentó que en la tableta del estudiante ya no sirve. Pueden agarrar una, imagino que es tableta personal, ¿verdad? Pero pueden pedir prestado un Chromebook de la escuela, no hay ningún problema. Estamos aquí hoy y después estamos aquí otra vez el próximo lunes. We are currently, just want to share with you, we are currently enrolling students for the 2021-2022 school year. So if you know anyone who's interested, please refer them to our school. We currently have a refer a student and enter a raffle in December to win a laptop. So if you know anyone who is interested in enrolling, please connect. Have them connect with us at our school, and I will type in the phone number here, or they can visit laalliance.schoolmint.net. If the student enrolls at our school, all they have to do is mention your name and you will be entered in our raffle for December. Okay. Así que también queríamos avisarles de que estamos tomando aplicaciones ya para el próximo año escolar. Así que si usted conoce a un estudiante, a una familia que andan buscando una escuela high school secundaria para el próximo año, por favor, díganles, denles a saber de nuestra escuela, díganles que apliquen. Si usted refiere a alguien, cuando ellos vengan a entregar una aplicación y con que mencionen el nombre del estudiante, a ustedes les damos 5 boletos para una rifa que vamos a tener en diciembre para un laptop, así que una computadora. Así que por favor, díganle a los demás, díganle a sus compadres, comadres, compañeros, vecinos y de todo, ¿verdad? Que estamos tomando aplicaciones para que puedan ser parte de nuestra familia. And it's at a first come, first serve. So we are only taking 130 students for 9th grade, and there's a few spots for 10th grade. So if you know anyone, or if your child has a sibling, please have them enroll at our school soon. The next piece of information, if you are a senior parent, students are currently applying to college, and the Cal State application deadline is November 6th. It's right around the corner. So please encourage your child to attend one of our sessions with our counselor. She has office hours where she will be able to answer any questions. And she's also having appointments with students to support them with the application. Our UC application deadline is November 13th. Our private and common application are on November 20th. Okay. Así que en términos de las aplicaciones para el próximo año, solamente tenemos 130 espacios, así que ya que se llenen, va a ser lista de espera y tenemos algunos espacios disponibles para el 10º grado también. Si ustedes tienen hijos o personas que se quieren inscribir, por favor que lo hagan lo más pronto posible para asegurarse que agarren un espacio. Aparte de eso, para los padres que tienen estudiantes en el 12º grado, ahorita es la temporada de aplicar a los colegios y a las universidades. Estamos pidiendo que todos los estudiantes apliquen para las escuelas Cal State antes del 6 de noviembre, que viene siendo el próximo viernes. Todas las aplicaciones para las escuelas UC serían para el 13 de noviembre y para las escuelas privadas el 20 de noviembre. Así que esas 3 semanas que vienen son muy importantes. Mes Castillo está haciendo citas con los estudiantes individualmente, pero también tiene oportunidades donde ellos vayan a hacer preguntas. Tiene horas de oficina para que ellos vayan, hagan preguntas y agarren la ayuda que necesitan. And just so you know, her office hours are Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday from 2 to 2:30. And from 4 to 4:30, and Fridays from 12:30 to 1:30. Okay. Y las horas de oficina que tiene son cada lunes a jueves de 2 a 2:30 y después 4 a 4:30 y también los viernes de 12:30 a 1:30.
Yes, and currently only our seniors are applying for college. Y alguien preguntó que si para aplicar para el colegio es para los del 12º grado, y sí, los estudiantes aplican en el 12º grado para el colegio y la universidad. Our counseling team also has amazing workshops every Friday. They alternate from Friday to Friday. So the topic is typically either academic and college counseling, and the next week is around mental health and social emotional needs. This week's topic is on scholarships, so getting that free money. So please encourage your child to attend, whether they're a senior, a 9th grader, 10th, or 11th. Okay. Así que cada viernes el Departamento de Consejería también tiene talleres para los estudiantes en temas diferentes. Así que una semana va a ser enfocado en cosas académicas y de colegio, y la próxima semana va a ser acerca de la salud mental y apoyos socioemocionales para los estudiantes. Esos talleres toman a cabo cada viernes de 2 a 3. Están invitados todos los estudiantes de todos los grados, y el enfoque este viernes va a ser acerca de las becas, así que cómo poder aplicar para becas y cómo poder recibir dinero gratis para el colegio. Okay. Our counselors have also set up virtual college presentations so our students can learn about different colleges and get exposed. This is also not only for our seniors, it's for all grade levels. And we have, the students have access to the schedule, the times, but encourage them to attend. We have colleges from like UC Davis, Northridge, Fullerton, Pomona, and much more. Okay. También queríamos compartir que tenemos presentaciones virtuales disponibles para todos los estudiantes de todos los grados, y vienen siendo presentaciones guiadas por representantes de cada colegio y universidad, donde platican un poquito más acerca de su escuela, de los requisitos, de qué deben de hacer los estudiantes. Así que todas estas son virtuales. Van a haber muchas. El día de hoy en particular van a haber 5 presentaciones diferentes. Hemos compartido la información con los estudiantes, pero que por favor se inscriban, que asistan y que agarren esta información. Los estudiantes en el 12º grado que participan los meten a una rifa y tienen la oportunidad de quizás ganar una beca de $1,000. So someone asked about enrollment. They asked if their daughter is in 8th grade, how soon can they enroll? If they're in 8th grade, we're actually already enrolling 8th graders. We have about 63 families who already submitted interest forms. So we're following up with those families already to ensure that they have a space at our school. So if you're interested, please connect with our school to qué tan pronto puede aplicar. Así que la respuesta es desde ahorita y rápidamente también. Ya tenemos como 60 aplicaciones que han metido padres, así que ahorita es el tiempo de aplicar para asegurarse de que tengan un espacio garantizado aquí en Tajima. We also have All-Stars at our school. It is an opportunity for your son or daughter to join clubs or sports online and after school. So I know we've had they've been running for a few weeks now this semester. If students join activities, clubs, this is something that they will be able to put in their college applications. When they apply to college, they're gonna ask them what they did, whether it was during distance learning or when on campus. So this is a great opportunity to make their applications look great. In addition, it is an opportunity for students to distress from academics and focus on something else beyond academics. Así que también queríamos recordarles que tenemos el programa de After School All Stars, que es nuestro programa de clubs y de deportes, ¿verdad? Después de escuela. Así que estamos continuando el programa y todas estas oportunidades en este ambiente virtual. Pedimos que asegúrense que los estudiantes estén participando, que se registren, que sean parte de todas estas oportunidades, porque todo esto va a ser muy importante cuando apliquen a la universidad y cuando apliquen a las becas. Ellos van a querer saber en qué participó, sea en persona o sea en un ambiente virtual. Currently, we have the clubs. On Mondays, we have French club for students who are interested. Tuesday, we have photography from 4 to 5. Wednesday, we have music, choir club, board games club. Students run it late from 4 to 5. Thursday, we have yearbook, photography, podcast. And Friday, we have the dance club.
Así que algunas de las oportunidades que tenemos ahorita, voy a repasar la lista. El lunes tenemos un club acerca de la cultura de Francia, de 4 a 5. El martes es club de fotografía de 4 a 5. El miércoles es un club de música y de cantar, un club de juegos de juegos y después un club para correr y prepararse uno para correr el maratón de Los Ángeles. Así que todos son de 4 a 5. Y después el jueves, el club de Yearbook, donde están preparando un libro de recuerdos, ¿verdad? Para todos los estudiantes, fotografía y otro club donde hablan sobre diferentes temas. Es como una grabación, ¿verdad? Que comparten con otra gente de 4 a 5. Y el viernes tienen el club de danza de 4 a 5 y media. If they are interested in joining our clubs, you must complete as a parent a registration form. We've included the link here so that you can take it and use it and apply. Okay, así que si están interesados en participar en cualquiera de esas actividades, pusimos el website ahí, ¿verdad? El enlace de donde pueden llenar la aplicación para registrar a ese estudiante y para que ellos puedan tener acceso a todas esas oportunidades. Our seniors, unfortunately, are not on campus, so we can't fundraise every day like we used to. So we're trying to get creative about how we fundraise. So currently, the seniors are fundraising by selling popcorn. So what we will be doing, if you are interested in purchasing popcorn, and some of those funds go to our senior class, I will ask Ms. Lisseth to send a link to parents via Parent Square with our coupon code. And if you're interested in supporting our seniors, you may do so by purchasing some popcorn. Así que los estudiantes del 12º grado, ¿verdad? Desafortunadamente no estamos aquí en persona para poder tratar de recaudar fondos en persona. Así que nos hemos tenido que poner un poco creativos, ¿verdad? En cómo podemos recaudar fondos para los eventos del final de año. Así que ahorita estamos haciendo una venta de palomitas. Así que pueden comprar palomitas por internet de diferentes sabores, caramelo, kettle corn, diferentes de queso, ¿verdad? Lo que ustedes les gusten. Puede ordenarlo por internet. Tenemos un código que tiene que meter ahí para que agarremos un porcentaje de la venta, ¿verdad? Y después ya que hagan su compra, les van a enviar las palomitas directamente a su casa para que puedan disfrutarlos con sus familiares, con amistades, darlos como regalos para Navidad, lo que usted guste, ¿verdad? Pero contamos con ese apoyo. Vamos a seguir mandando la información a través de Parent Square y también lo pusimos en nuestra página de Instagram. Okay, and that was the last piece of information that I had to share with you today. So now you'll want to open it up for questions or anything that you may want to hear that I may not have shared today. Alguien preguntó acerca de las palomitas, así que si van al website que está en el flyer, ¿verdad? Que compartimos, con que vayan a ese website y con que diga Tajima ahí en la página, automáticamente están aplicando el código. Así que con que vayan a ese sitio, ya no necesitan meter el código porque ya está aplicado. ¿Ok? So someone had asked about the website. I know that there have been some issues. So as long as you go to the website, the link that we've shared, there's no longer a need to add the coupon code. It's already a part of the link, a part of the website. Just make sure that it says Tajima when you go on the website, and then that should be fine. There was a question, Wendy Ortiz, you asked a question. If you can just clarify. What funnily is. In the meantime, if there are any questions, feel free to write them in the chat. Era toda la información que tenía por hoy. So si tiene algunas preguntas, por favor escríbalos en el chat y podemos contestarle las preguntas. Okay, así que esa era. Oh, you already said it. Yeah. There you go. Translate my Spanish. It was around SRLA. You want to answer? Okay. So in terms of SRLA, I will have Ms. Galvez. I can have Ms. Galvez connect with you
She is our current sponsor, so she will be able to give you more information. She actually just emailed me with more details this morning, but I haven't been able to respond and review the email. Otherwise, I'd give you more information. But if you will give us the name of the student, I will make sure that Ms. Galvez connects with you back. What I do know is that they're practicing on their own right now. They have like maps and timers and they're sharing that information. But yes. Había una pregunta acerca de aplicando para la universidad, si lo hacen conjunto con la escuela o si es individual. Así que es una combinación de las dos cosas. Hemos tenido, Ms. Castillo es la consejera del 12º grado, pero apoyamos a los estudiantes como equipo del departamento de consejería. Así que hemos tenido talleres desde el verano para repasar las diferentes aplicaciones y los pasos que deben de tomar los estudiantes. Después de ahí tuvimos talleres y asignamos a los estudiantes a cada taller para que fueran avanzando en sus aplicaciones. Lo que vimos es de que no iban avanzando mucho, así que mejor cambiamos a un sistema de hacer juntas individuales con los estudiantes y también tiene Ms. Castillo horas de oficina donde pueden entrar los estudiantes para hacer preguntas. Así que para contestarles su pregunta, repasamos la información, tenemos diferentes talleres. Los estudiantes tienen toda la información y la guianza para poder hacer las aplicaciones. Deben de continuar haciéndolas y llenándolas en casa, ¿verdad? En su tiempo individual, independiente. Y ya que estén listos para que alguien les repase la aplicación y poder entregar, hacen una cita con un consejero y podemos repasarla y así la entregamos. Y si vemos que no ha habido mucho progreso o que no se ha comunicado el estudiante con nosotros, sí nos hemos estado comunicando con los padres también para pedir su apoyo con eso, ya que no estamos aquí en persona. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions that we can answer for you? I was going to say, any suggestions, feedback that you have for our school or the team? I wanted to share just a really quick update around PEBT. So they will have a PEBT extension. If you qualified for PEBT last time around, you will be receiving funds for the month of August and September, and you should be receiving that new card, the new PEBT card at the end of October to late December. Así que quería avisarles a ustedes de que si calificaron para la tarjeta de PEBT el semestre pasado para recibir fondos para comidas, están extendiendo esa oportunidad, así que van a recibir una nueva carta a finales de este mes o hasta en diciembre con fondos adicionales para comida para el mes de agosto y septiembre. Así que chequen su correo y les ha de llegar pronto si es que calificaron la vez pasada. Do you understand, Evelyn? Déjeme, estoy leyendo la pregunta de Evelyn. ¿Es algo mandar las credenciales para los nuevos estudiantes? Do you understand it? Mm-hmm. Evelyn, ¿me puede explicar un poquito más sobre su pregunta en términos de las credenciales? No sé si le estoy entendiendo. Oh, the IDs, right? Currently we're not doing IDs, ¿no? Mm-hmm. Sí, por ahorita no estamos tomando las fotos de los muchachos este semestre para las IDs porque no los podemos traer a la escuela. Yo puedo agarrar más información con Ms. Lissette para ver si hay algo en los planes para el segundo semestre, pero yo sé que este semestre sí que no lo estamos haciendo. So someone asked about IDs and if we're handing out IDs this semester. We are currently not giving IDs this semester because we cannot bring students to campus for IDs, but we are in the process of seeing if we could do something for our second semester. Alguien preguntó acerca del cupón, así que como dijimos ahorita, si va al link, ¿verdad? Con que vaya a ese enlace, ya está invertido el cupón ahí, el código de cupón, así que no se necesita agregarlo adicionalmente.
Nélida, si necesita algo en particular con información del estudiante y foto, ¿por qué no llama a la escuela? Así la podemos apoyar para ver para qué lo necesita y a ver cómo podemos apoyarla con la información o la foto que necesite. ¿Sabes? Tengo una pregunta. Mi hija va para el grado 9, está tomando los pasajes y la hizo. Así que si está tomando el estudiante álgebra, nosotros tenemos matemática integrada aquí, pero durante el verano todos los estudiantes toman un examen de colocación en matemáticas, en inglés y en español. Así que dependiendo en cómo el resultado del estudiante, ¿verdad? Si saca un resultado bien alto, quizás podemos comenzar en la clase de matemática integrada 2, pero queremos asegurarnos que la pongamos en la clase adecuada, ¿verdad? Que no sea muy fácil para ella, pero tampoco que no sea muy difícil porque queremos que triunfe. Okay. So alguien preguntó sobre tener una cita con alguien sobre recaudación de fondos. Ese sería Ms. Salazar. So ella puede poner su correo electrónico y su número de teléfono si quiere conectarse con ella. Any other questions, comments that we can answer? Sí, muchas gracias, Mr. Mata. Aquí está en la junta, mire su nombre. Por ahorita no nos han dado un día en cuando los muchachos regresen. Yo sé que tenemos planes de hacer un horario híbrido para el semestre que viene, pero no nos han dicho exactamente cuándo, pero sí estamos planeando, estamos para asegurar que todo esté seguro, empezar con un grupo pequeño, pero tenemos que seguir la guianza del distrito y por ahorita yo sé que es virtual hasta diciembre y no nos pueden decir exactamente cuándo porque aunque los números estén mejorando ahorita de COVID, ahorita que venga el flu season y que se empiecen a enfermar todos, los números pueden cambiar, todo puede cambiar de entre ahorita a diciembre. Por ahorita sé que hasta diciembre estamos virtual. Y en diciembre nos van a dar más guianza, pero yo voy a seguir teniendo estas juntas con ustedes para seguirles dando información mientras yo la esté obteniendo. ¿Alguna otras preguntas? Any other questions? Regardless, if we weren't able to answer all your questions today, si no pudimos contestar las preguntas hoy, por favor llame a la oficina si tienen alguna otras preguntas o me pueden también escribir un correo electrónico. If you have questions, you can call the school site or you can feel free to email me as well. I am including my email there. Este es mi correo electrónico. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerme, yo siempre contesto mis correos a diario y también estoy poniendo el número de la escuela. Si tienen una pregunta para la escuela, también ellos me pueden dar mensajes a mí para que yo me contacte con usted. You can see I check my email daily. Feel free to email me. The school phone number is there. And if you have questions that they can answer, call them. If not, they can also give me your message and I can connect back with you. Gracias a todos. Thank you for everything. If any other questions or any other supports, feel free to reach out. Si necesitan algunos otros apoyos o tienen algunas otras preguntas, por favor, contáctese con nosotros. Muchas gracias por atender hoy y tengan un bonito día y una buena semana. Have a great day and have a great week. Thank you, everyone, for joining us today. Until next time.